pasada hablamos de cómo aceptar al hijo así como es. No es un problema, sino que es justo lo que le da la fuerza al chico, a la chica, y el ánimo para conseguir su perfección. Los padres a veces reaccionan al contrario y piensan que la manera de ayudar al hijo es diferente. Vamos a ver poco a poco. La realidad es que el concepto que tienen los padres sobre sus hijos es uno de los factores más importantes que forman el concepto que los hijos tienen sobre sí mismos. O sea, lo que tú piensas y crees y entiendes sobre tu hijo, sobre sus fuerzas y sobre sus debilidades, etcétera, forman en gran parte la idea que los chicos van a tener sobre sí mismos. Y lo interesante es que esto ni siquiera se necesita expresar con palabras. El padre, con su pensamiento y con su creencia, ya le transmite al chico, a la chica, lo que él piensa de él. La conexión padre-hijo, madre-hija, hijo, es muy grande. Y eso está incluido. El padre, lo que tú crees de tu hijo, su hijo lo capta. No tienes que decírselo ni siquiera. Ahora, esto es bastante delicado. Hazal en Avot dicen así: Al tehi rasha bifnei atzmecha. No seas malvado. No te consideres malvado a ti mismo. No te consideres malvado. El Rambam explica ahí por qué, que tiene de malo considerarse malvado. Dice: el que se considera malvado, rasha, ya no tiene razones, dice el Rambam ahí, para alejarse del pecado. Va a seguir, quiere decir, no va a encontrar razones para mejorar. Ya es malvado, entonces no tiene nada que perder y no tiene nada que arreglar tampoco. Y ese es su plan en la vida. Me acuerdo de uno que era un hombre muy correcto en sus negocios, etcétera. Y le tocó, por cosas de la vida, le tocó estar asociado con socios que no eran de lo más refinado. Y él manejaba el negocio, era socio, pero era el que se encargaba de manejar el negocio. Y cuando llegaba el momento de repartir los dividendos, llegaban los socios a recibir sus dividendos. Uno de ellos especialmente era bastante bajo. Cuando llegaba a la oficina para recibir sus dividendos, le decía: tú eres un ladrón. Así le decía cada vez. Y un mes, otro mes, otro mes, otro mes, me acuerdo de este hombre pobre, dijo: me dan ganas de ser ladrón ahora. O sea, él hasta ahora ha estado manejándose lo mejor que se puede. Pero tú crees que él es ladrón, entonces no le das, le estás quitando casi que su posibilidad de mantenerse fuerte y no caer. Ahora los hijos, en la medida en que tú los consideras normales y buenos, ellos se van a considerar a sí mismos normales y buenos. Obvio que nosotros estamos hablando de chicos. La mujer cuando ya se hizo madura y ya se separó de la tutela de sus padres, tiene que reconsiderar. No se puede quedar con eso. Tiene que entender que Hashem le mandó una madre, por ejemplo, o un padre, por ejemplo, que desconfía de él y que lo considera débil y que lo considera problemático, etcétera, porque ese va a ser su éxito en la vida. Quiere decir, con eso él debe construir lo que tiene que construir y no tirar la toalla y decir: mi papá, mi mamá me hicieron sentir así, por lo tanto yo no tengo alternativa. No es cierto. Semana pasada también hablábamos de que el lugar donde estás parado hoy, ese es Admat Kodesh, como le dice Hashem a Moshe. Donde estás parado en estos momentos es Admat Kodesh, quiere decir,
aquí tienes que trabajar, aquí quieres Hashem que hagas tu trabajo, ¿dónde estás? Después de haber pasado por padres así, ahora ponte a trabajar. Pero estamos hablando con padres, estamos hablando que en la medida en que tú eres positivo sobre tu hijo, le estás dando fuerza a él. En la medida en que tú dudas en las fuerzas, dudas sobre las capacidades de tu hijo, le estás quitando fuerza. Aquel que, pobrecito hijo, hija, chico, chica, incluso grandecito, que ya está encontrando bar mitzvah ya a 13, 14 años, y lo acostumbraron a pensar que él es un hombre, él es un chico débil, una chica débil. Le quitan mucho de su fuerza para poder salir adelante en la vida. Nosotros también hemos recalcado que cada uno viene con todo lo que necesita para tener éxito. Hazal dicen sobre la relación de Hashem con su mundo y con sus creados, que Hashem lo va betrunia con sus creados. Quiere decir que Hashem no requiere y no reclama y no pide de sus creados algo que ellos no pueden hacer. Quiere decir que cada hijo que tú recibes, lo recibes con todo lo que necesita para salir adelante y todo lo que necesita para ser exitoso en la vida. Cada uno con su papel. Cada uno con su papel, él trae lo que necesita para ser exitoso en su papel. Cuando ocurre que un padre se llena de pánico porque se está dando cuenta que su hijo tiene una midá, una cualidad de carácter muy negativa a su manera de ver, y se llena de pánico, se asusta. Normalmente está equivocado. ¿De dónde sale esa equivocación? Las personas somos muy limitadas en si no somos psicólogos, si no somos metaplim, quiere decir que no hemos estudiado mucho sobre las diferentes personalidades. Estamos acostumbrados a nuestra manera de ser, la manera de ser de nuestros padres, nuestros hermanos. Ahora nos encontramos con, digamos, una esposa que es muy diferente. Nos encontramos con un hijo que es muy diferente. Nos parece que es equivocado, está mal. Y la equivocación es grande. Estás comparando a tu hijo contigo, estás comparando a tu hijo con lo que estás acostumbrado, y por eso lo tildas y lo consideras como alguien que tiene un problema serio. El papá es responsable en su trabajo y hace la investigación necesaria. Quiere decir, se aconseja con qué tiene que hacer, se pone a leer lo que tiene que leer, escucha los shurim que tiene que escuchar. Se va a enterar que no es cierto. ¿De qué te asustas? La lógica también te dice, tu hijo no es el primero que nace con esta tendencia. Si miras la historia del mundo, la historia de los hombres de éxito del mundo, vas a encontrar cantidad, pero inmensa, de personas que tuvieron éxito con esa misma tendencia que tiene tu hijo. Le fue bien, le fue bien. ¿Tú qué temes? Que este niño no va a poder, no va a poder. No es cierto. Que otra vez volvemos a lo mismo que hablamos en el primer encuentro, que si tienes bitajón Hashem, si tienes emunah, bait neeman be Israel, tú entiendes que Hashem no mandó a nadie con una prueba demasiado grande para él. Todos tienen exactamente lo que necesitan para salir adelante. Tienes que mirar a cada hijo con esa visión. Tu hijo no es una excepción. Tú no lo entiendes. Ponte a trabajar y entiéndelo. Ponte a analizar y entiéndelo. Y busca. Vas a encontrar 1, 2, 3, 4 que tienen esa misma tendencia y tuvieron mucho éxito en su vida.
están teniendo éxito en su vida. Ocurre con padres, por ejemplo, que él se acostumbró a cuidarse mucho de la comida. Acostumbró y es muy cuidadoso con la comida y tiene un hijo que es totalmente lo contrario. Lo que sea come y las cantidades que sea come. El padre que es muy ordenado, todo lo tiene en su lugar y constantemente. Y el hijo no sale así. Al contrario, puede salir. O al revés, el papá que le molesta muchísimo que le exijan ser ordenado y sus hijos o uno de sus hijos o hijas salen demasiado ordenados. Un padre que no está, ¿cómo se dice?, sintonizado en el tema correcto de las midot, puede decir, este hijo es un problema exagerado, ¿qué va a ser de él? Come mucho, come poco, es muy ordenado, es un poco ordenado. Entender que eso también es normal. La mirada de tu hijo también es normal. Tú eres normal y los hijos tuyos también son normales. Incluso hay que enterarse, vale la pena pronto, que el matrimonio y los hijos es la manera más potente de, número uno, exponer a las personas a diferentes tipos de personalidades. El que se queda solo no tiene esa posibilidad. Nunca se casó. No está expuesto a una persona diferente con él. Los ve en la calle, pero no conviviendo. El que se casa ya tiene un cónyuge que es diferente, muy diferente. Todos somos muy diferentes. Los hijos, ni hablar. 1, 2, 3, 4. Sin Irbo, cada uno es diferente. Este sistema, esta estructura que Hashem hace para cada uno, de ser un hombre casado, una mujer casada, un padre de familia, una madre de familia, es la manera de acercarse más al tikkun que necesita la persona. Exponte a otros tipos de personas. Hay otros tipos de personas. El que no llega a eso se queda estrecho de visión. Su visión es estrecha. Egoísta y no tolera. No tolera. ¿Cómo puede ser que hay personas diferentes a mí? No toleran. Entendemos que todas estas cosas son, ¿cómo se dice? Condiciones de personas no muy lejanas de haber llegado a una perfección. El hombre que se acerca a su perfección es una persona que tolera, una persona que entiende al otro, una persona que acepta al otro, recibe al otro, ama al otro. Con el matrimonio, es decir, con tu pareja y con tus hijos, estás llegando a esa posibilidad de exponerte a todo esto. El padre o la madre que entienden, o el cónyuge, ojo, el cónyuge que entienden que esta es una de las finalidades más importantes del matrimonio y de los hijos, de tener hijos. Toma las cosas con mucha más facilidad. Para eso vino. Vino para exponerse a diferentes cosas. Para eso Hashem le dio este zibuk. Para eso le dio esta oportunidad inigualable de casarse con esta mujer o con este hombre. Para eso le está dando estos hijos. Entonces, muy bien, para esto es. ¿Para qué? Para que yo llegue a liberarme de una estrechez de visión, a un egoísmo que me tenían gobernado. Y Hashem me está dando la posibilidad de salir de eso. Voy con mucha más facilidad a recibir a cada uno a mi cónyuge, a mi esposa, a mis hijos, a cada uno con la madurez que debe ser.
y ver en él el mensaje que Hashem me está mandando. Que es uno que se sabe todas las reglas de la dieta correcta y ve que los hijos, me tocó conocer una turista que me dijo así con casi lágrimas en los ojos, me dijo, con mis hijos yo no pude, un hombre joven, yo no pude con mis hijos. ¿Qué quiere decir no pude con mis hijos? Que mis hijos comen exactamente lo que yo no quiero que coman. Que a eso nos vamos a dedicar hoy un poco, porque, o sea, no somos adivinos, pero podemos acercarnos un poquito a entender cuál fue el error de este naturista. De la mano de este entendimiento y esta aceptación de las personas, de sus hijos, de su esposa, así como son, la persona, o sea, el papá, la mamá, el esposo, la esposa, tienen que estar ocupándose de su propio desarrollo. Concéntrate en tu propio desarrollo. El Rabbi Israel Salanter dice un mashal de un hombre que tenía las mejores intenciones y decidió que va a arreglar el mundo. Él tiene las mejores ideas, tiene las mejores intenciones y tiene fuerza, y él va a hacer que el mundo sea un mundo que se acerque a su perfección. Y poco a poco, o sea, muy pronto se da cuenta que no puede hacer eso. ¿Cómo llegar a todo el mundo? Entonces se limita a su país, se da cuenta que no puede, se limita a su ciudad, se da cuenta que no puede, su barrio, su comunidad, su familia, se da cuenta que no puede, y se da cuenta que lo único que le queda es él mismo. Que esto es una lección importantísima. La única persona que tú puedes cambiar eres tú. Y si eres el único que puedes cambiar, o sea, si tú eres el único a quien tú puedes cambiar, entonces pareciera que estás obligado a cambiarte a ti. Ocúpate de eso. Ocúpate de eso y vas a tener verajot grandísimas. No solo que vas a acercarte a tu perfección, obvio, sino que en el proyecto nuestro de ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, vas a llegar a una situación en donde vas a tener muchísima más facilidad. Ahora vamos a hablar de eso, de Hashem. Una vez me preguntó alguien, estamos hablando, me preguntó algo sobre sus hijos, qué debe hacer, qué no debe hacer, y me di cuenta que estaba mirando con demasiado cuidado a sus hijos. Le dije, no mires a tus hijos con lupa. Y me dijo, ¿pero qué? Es que no debo tener lupa. Le dije, sí tienes que tener lupa, pero úsala para ti. La lupa, úsala para mirarte a ti. Los hijos no se miran con lupa. Ocúpate de tu propio crecimiento. La relación padre-hijo tiene una braja grande. Y es que así Hashem lo hizo, que los hijos se influencian con los padres. Los padres son influencia grande para los hijos, y eso lo ve uno cuando son chiquitos. Chiquitos, obvio, se ve clarísimo. Y le preguntas al chico, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser como mi papá. ¿Quién es el hombre más grande del mundo? Mi papá, mi mamá. La influencia que tiene naturalmente Hashem dotó a los padres con esa fuerza grandísima de ser influencia grande y poderosa sobre los hijos. ¿Cómo lograr eso? Deja a las personas tranquilas, déjalos tranquilos. Ocúpate de ti. Tú, eh, si tienes tendencia a comer demasiado, si tienes tendencia a ser desordenado, si tienes tendencia a ser demasiado ordenado, si tienes tendencia a ser envidioso o a ser celoso, o quién sabe qué, ocúpate de eso. Ocúpate de eso. Ocúpate de lo tuyo. Así vas a ganar dos cosas.
Número uno, los que te rodean, tu esposa y tus hijos, van a ver lo que es un yehudí verdadero. Mira, él se ocupa de su propio crecimiento. Esto es un yehudí verdadero, así tiene que ser. Número uno. Número dos, estás dejando tranquilo a los demás. Dejar tranquilo a los demás es darles yeshuva da'at y tranquilidad. Que la tranquilidad es necesaria, urgente, para poder hacer algo en la vida. El Rambam nos dice que el camino medio es el camino correcto en la vida. Eso lo hemos hablado. Cuando el papá se ocupa de caminar por el camino medio, mejor dicho, es muy difícil llegar a eso, pero hay que ver que tenemos las midot en ciertos extremos. Tenemos que tratar de traerlas a la línea sana, a la línea media. Cuando tú te ocupas de eso, va a ver que los niños lo notan, la esposa lo nota y lo emulan de ti. Aprenden. Estamos diciendo que el papá, la mamá tienen influencia sobre los hijos. El papá tiene influencia sobre la esposa cuando la relación es sana. Tiene influencia, la esposa tiene influencia sobre el esposo. Tiene influencia. Esa influencia tiene que ser algo natural y no es algo que tú manejas. No es algo que tú tienes que mover los hilos sobre esa influencia. No, es algo natural, es algo que Hashem te dotó con eso. Tú ocúpate de tu proyecto y vas a ver que los demás van a aprender eso y van a ocuparse cada uno de su propio proyecto. ¿Cuándo se pierde la influencia sobre los hijos? Obvio que hoy no estamos hablando de los hijos cuando crecen. El proceso natural, así como el hijo, el bebé, la bebé, estaban en el vientre de su mamá hasta que fueron dados a luz. De ahí en adelante hay una separación constante. La dirección sana de las personas en el mundo es independizarse. ¿Independizarse qué quiere decir? El chico depende de su papá, el grande no depende de su papá, independiente, y por lo tanto no necesita esa influencia de sus papás. Estamos hablando de chicos, estamos hablando de edades jóvenes, en donde esa influencia está en su máxima ¿cómo se dice? Su máxima potencia. Y ¿cuándo vas a poder tener influencia sobre ellos? Cuando hay una buena conexión. Si no hay buena conexión, entonces de ninguna manera vamos a poder influir sobre los hijos del vecino. No tienes conexión con ellos. La conexión la tienes con tus hijos. ¿Cómo es que de repente te das cuenta que no tienes no tienes esa influencia sobre tus hijos? Es porque has cortado la conexión. ¿Cómo la cortas? Eso lo hemos hablado ya. La cortas no aceptándolos como son. Hemos dicho que uno de los requerimientos básicos para honrar a una persona es aceptarla como es. Y lo contrario es cierto. Quiere decir, cuando no aceptas a alguien como es, no hay nada más degradable que no me aceptan como es, como son. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué quieren de mí? El chico, la chica, que lo acepten como es, no tiene ninguna razón para separarse de sus papás. Al contrario, por fin. En el colegio no la aceptan como es. En el grupo no la aceptan como es. En la calle no lo aceptan como es. En mi casa sí me aceptan como soy. Eso
crea la conexión más fuerte y el amor más fuerte que puede existir. Si el papá, que se llenó de pánico que hablábamos ahorita, por eso no está aceptando a su hijo como es y va a tratar de ayudarlo entre comillas y forzarlo a que nació zurdo, lo va a forzar a ser diestro, o que nació con cierta cualidad lo va a forzar a hacer una cosa diferente para parecerse que se parezca a mí. No lo estás aceptando como es. No lo aceptas como es. El hijo se siente desconectado. No solo eso, sino que va a buscar dónde sí me aceptan. Va a buscar algo externo, Haz de Shalom, que es justo lo que no queremos. Entonces estamos aprendiendo que aceptar al hijo como es desarrollar esta conexión, desarrollar este kavod, este honor que tengo que demostrarle a mis allegados, a mis hijos también, de la manera más sana y de la mejor manera. Y la conexión entonces es una conexión fuerte. Te acepto como es y estás conectado conmigo. Estás conectado conmigo. Estás conectado conmigo. Entonces yo puedo gozar de esta influencia que Hashem dota a todos los padres para con sus hijos. La tragedia verdadera viene cuando el papá que se llenó de pánico piensa que hay que buscar ayuda o no hay que buscar ayuda. Si buscar ayuda, Ulay, se puede arreglar las cosas. Pero piensa que este chico hay que ayudarlo, entre comillas. Y otra vez, es como un equivocado. En esos días que pensaban que al zurdo hay que volverlo diestro. ¿Qué pasa con él? Los que saben dicen que uno que lo obligan así, se gana problemas de aprendizaje, se gana dislexia, se gana otros tipos de desórdenes, que si lo hubieras dejado zurdo como es, hubiera sido el hombre lleno de herramientas para llegar a su éxito. Estás quitando eso. Lo estás atrofiando. El chico que lo tratan de forzar en un tipo de personalidad que no es la de él, una naturaleza que no es la de él, puede ocurrir eso, que se atrofia, o puede ocurrir otra cosa, que es la segunda consecuencia negativa que puede ocurrir, y es que se exagera esa mida. Ahorita hablamos de uno que su hijo se está dando cuenta que es más glotón de la cuenta. Glotón, le gusta mucho comer, habla de comida y sueña con comida. Que ojo que los niños son así. El grande, el papá, entre más grande se hace, más mayor se hace, pierde esa memoria. Y no se acuerda que cuando él era chico salía corriendo cuadras porque le decían que hay un dulce en algún lugar. Los chicos son así, les gusta mucho la comida. Hay niños que son más exagerados y este padre se llena de pánico y le pone un candado al refrigerador y manda al niño al psicólogo, a la psicóloga para que le enseñen hábitos buenos de comida. Le hacen sentir al niño que tiene un problema y el niño había que dejarlo tranquilo. Había que dejarlo tranquilo. Le está enseñando al niño, mira, tú eres una persona que no eres normal, necesitas ayuda. Y me preocupa que no vas a tener éxito en la vida. ¿Qué va a hacer de ese hijo? Le quitaste la fuerza y el ánimo y las herramientas que él trajo otra vez. Él trae de Shammai. Shem lo hizo glotón, o sea, lo hizo, no glotón, lo hizo con tendencia a ser glotón y lo hizo también con las herramientas que se necesitan para equilibrar eso. Se necesita ánimo, se necesita fe en mí mismo, creer en mí mismo para poder enfrentar ese proyecto con
con valentía y con fuerza y con alegría y con energía. Mi papá no cree en mí. Mi papá piensa que soy un anormal. Empezar con el pie izquierdo. ¿Y qué pasa? Que necesito comer. Y comer y más comer y más comer y más comer. Y este pobre, el día de mañana lo vas a ver buscando ayuda. Buscando ayuda. ¿Cómo hago para salir de esta prueba que yo veo que los demás no tienen? ¿Yo por qué tengo esta prueba así de fuerte? La comida me encanta demasiado. ¿Qué pasó? Que los padres, en vez de dotarlo de la fuerza y del ánimo de caminar con tranquilidad en la vida, entendiendo que si Hashem me dio esta prueba es porque Hashem sabe que yo la puedo pasar y también me dotó de lo que necesito para pasarla, a diferencia del cielo a la tierra. Un niño que crece así, lo vas a ver, hasta los 120 años va a tener un nisayón con la comida. Así lo crearon. Nadie se desprende totalmente de su naturaleza. La naturaleza sigue. Pero lo que queremos es que las personas crezcan y se desarrollen de manera equilibrada. Equilibrado, ¿cierto? Él, más que su esposa, va a ser una persona que le gusta comer, pero de manera equilibrada, sin glotonería, manera madura, manejar la comida. Así vino al mundo, así se va a quedar. Pero la diferencia es que va a ser un individuo exagerado y extremista en el extremo, o uno que sabe manejar su nisayón. Eso, los padres tienen muchísimo que ver aquí. Y lo que estamos diciendo es, acéptalo como es. Número uno. Número dos, concéntrate en tu propio desarrollo. Tú desarróllate. Mira tus defectos. Ocúpate de tus defectos. Trabaja en eso. Los chicos te van a ver como un hombre responsable, van a ver cuál es la tzurá de un yehudí amiti, cuál es la forma, cuál es la manera de un yehudí verdadero. Así, responsable, aceptando la prueba que tengo al frente y ocupándome de salir adelante. Número uno. Número dos, el chico está tranquilo, no está acosado. No están los padres con lupa mirándolo a ver cómo come y qué come. Y por ahí le revisan el sueño, a ver si es por el sueño. Lo mandan aquí, lo mandan allá. Y, y le hacen, ya, párate afuera el taxi. le hacen quién sabe ¿cómo se dice? Procedimientos que le van quitando más y más y más su fuerza natural. La gran mala, la gran ventaja de esta actitud hacia los hijos es que con lo que empezamos hoy, los hijos reciben sin necesidad de que les digan, reciben de los padres la idea que ellos tienen de ellos mismos. Quiere decir, mi papá cree en mí, mi papá no cree en mí, mi mamá cree en mí, mi mamá no cree en mí. Si la actitud hacia el hijo es, te acepto como eres y me ocupo de mi propio crecimiento. Y entiendo con fe completa de que Hashem te mandó con todo lo que necesitas para ser el hombre exitoso y la mujer exitosa que viniste a ser.
el hijo no le puedes haber regalado algo más grande en la vida. Regalo grandísimo. Confianza en sí mismo. Mi papá confía en mí, mi mamá confía en mí. Yo confío en mí. Yo confío en mí, por lo tanto, estoy listo para cualquier desafío. Voy a poder. Voy a poder. ¿Tengo con qué? Cada uno tiene su prueba. Yo tengo esta prueba. Mi vecino tiene otra prueba. Mi amigo tiene otra prueba. Cada uno tiene su prueba. La pregunta es, ¿cómo la enfrentas? ¿Con qué ánimo? Y si mi papá cree en mí, si mi mamá cree en mí, no hay un regalo más grande que eso. Dijimos ahorita que para el chico, a ciertas edades, papás son Superman, Superwoman, son todo. Lo que ellos creen de mí, lo que ellos piensan de mí, eso forma muchísimo lo que el chico va a creer de sí mismo. Y desde chicos esto empieza, desde muy chicos. Desde muy chicos. No solo que esto empiece desde chicos, sino que el momento clave para poder gozar de esta fuerza de influenciar innata que Hashem puso en los padres hacia los hijos, es cuando son chicos, antes de que se independicen. Se independizaron, entonces algo de influencia queda. Si la relación es sana, entonces algo de influencia queda, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Para terminar, estamos diciendo hoy que no solo que entrar en pánico cuando encuentras que tu hijo tiene alguna midá que te asusta, es algo equivocado y negativo, sino que en la medida en que respiras hondo y lo aceptas como es, con la jojma que se necesita de entender que es segurísimo que si Hashem lo mandó así, es porque él va a tener éxito así. Si lo mandó así, lo mandó con todo lo que necesita para tener éxito. Lo mandó con todo lo que se necesita para tener éxito. Bait Ne'eman Israel, creer que Hashem está detrás de todo esto. Y vino con todo lo que necesitas, todo lo que él necesita. Tú como padre, acéptalo. Aprende la lección que tú tienes que aprender. Entérate que hay todo tipo de personas en el mundo, todo tipo de personalidades en el mundo. Entérate de eso, que esa es la lección que te están mandando. Líbrate de esa estrechez de visión, líbrate de eso. Acéptalo como es y lo vas a llenar de ganas de enfrentar su proyecto con el ánimo y con el optimismo que necesita, y lo vas a ver florecer.